Bienvenidas y bienvenidos, amigos y amigas de Escudería SF, donde la pasión por la velocidad encuentra su voz. En este, nuestro espacio para analizar, para conversar sobre la Fórmula 1. Amigas y amigos, es de mi sentir, yo creo que esto es una opinión generalizada entre ambos, que estamos en un día bastante especial, pero bastante también conmovedor, ¿no? Para la audiencia de la Fórmula 1, ya que hace pocas horas, y esto es algo que habíamos conversado también en el análisis, ¿no? Del Gran Premio de Bakú, de que, bueno, el perro de Lewis Hamilton, Roscoe, estaba bastante complicado de salud a propósito, ¿no? De un problema de insuficiencia respiratoria, lo cual lo tuvo bastante luchando, ¿no? Por su vida en estos últimos días. Y lamentablemente hoy día, lunes 29 de septiembre, se confirmó, ¿no? La muerte de Roscoe y obviamente no el dolor y sobre todo también del cariño que había conseguido en el mundo de la Fórmula 1, no solamente por ser el perro de Hamilton, sino incluso podríamos decir un personaje importante, ¿no? Dentro del paddock, que había ganado, ¿no? Su carisma, su protagonismo y que incluso participó hasta en la película de la Fórmula Claro. 1 que salió este año 2025. Así que obviamente en lo que sería Escudería SF le entregamos, no, a pesar de que quizás Hamilton nunca escuche esto, pero obviamente la comunidad de la Fórmula 1 sabe, ¿no? El significado, ¿no? Que tuvo Rosco para la categoría. Y obviamente a día de hoy, en este contexto actual que tenemos, ¿no? A nivel deportivo, las mascotas de los pilotos están teniendo también un lugar bastante, yo diría, ideal, propicio, bastante agradable para la afición y la comunidad. En el fondo, porque no es solamente, ¿no? La mascota de Hamilton, la mascota de Leclerc, la mascota de Albon y cuantos más. Y obviamente que es algo que nosotros incluso habíamos conversado en el capítulo previo, donde obviamente también era un elemento a tener en consideración si es que eso ocurría también durante los días que obviamente pasaran. Sin ir más lejos, obviamente les damos la condolencia a Hamilton y obviamente también a todo el paddock que me imagino que también estaba atento a las noticias e informaciones que desde por lo menos el día de hoy se han entregado, donde incluso las mismas escuderías también han hecho cierto eh, yo diría un mensaje honorífico, ¿no? En cuanto, ¿no? A la mascota de Hamilton, y por eso mismo yo creo que Escudería SF no debería obviamente quedarse afuera, ¿no? De este reconocimiento no, al descenso también que tuvo la mascota de Hamilton, y esperemos que a nivel emotivo, no sé, podríamos decir de sentimiento personal, ¿no? De Hamilton, que debe estar muy afectado por toda esta situación, él mismo también lo comentó, esperemos que pueda, ¿no? Encontrar descanso, paz, tranquilidad en este año tan conmocionado para Hamilton también durante su paso, no por la escudería de Ferrari, que no es obviamente lo que él esperaba, pero que obviamente lamentablemente, no, este año ha sido bastante difícil para él y bueno, esperemos que logre encontrar una pronta recuperación emocional, porque obviamente todos sabemos cómo funciona el paddock de la Fórmula 1 y el mundo de esta competición, la máxima categoría, donde el estrés y la ansiedad son pan de cada día. Por lo tanto, esperemos de que Hamilton pueda recuperarse emocional, mental, de toda esta mala situación que se informó en las últimas horas. Sin ir más lejos, amigas y amigos, y pasándonos al contenido ya formal de nuestro programa, un poco también dar estas palabras, que me imagino que tu amigo también querrás decir algo. El día de hoy, amigas y amigos, nos encontramos en nuestra previa del Gran Premio de Singapur. Un gran premio que tiene una fecha muy reciente, si lo hemos comparado también con fechas, ¿no? De otros grandes circuitos, pero que igual resulta en una historia bastante curiosa, ¿no? Lo que sería el ambiente automovilístico, ¿no? De Singapur. Este circuito callejero del Marina Bay que nos deslumbró en el año 2008 con esta primera, ¿no? Carrera en el contexto de la máxima categoría, y donde además tuvo la gran característica de ser el primer gran premio que se disputaba de manera nocturna, con todo obviamente la implementación y equipación técnica que necesitaban, ¿no? En el ámbito, ¿no? Del desarrollo de una carrera de automovilismo y aún más de la Fórmula 1. Fue una de las grandes sorpresas e hitos, ¿no? Del último tiempo en relación no solamente al ambiente que se vive en Singapur, sino también la gran gala que se hace de exclusividad, lujo, mundo de alta competición, el mundo deportivo, las mismas marcas incluso que aprovechan también Singapur para poder publicitar incluso sus productos o no sus marcas.
Y bueno, el circuito de Singapur, en este hermoso circuito callejero del Marina Bay, quien en estos últimos años nos ha deslumbrado con su ambiente nocturno, con su gran iluminación que nos maravilla, en un circuito que además resulta bien curioso porque es un circuito encajonado, parece un estilo medio laberinto, ¿no? Y obviamente desde que entró a la categoría en este año 2008, la verdad que en un año además muy recordado a propósito del Crashgate, de lo que surgió en esta primera carrera y que obviamente hoy día nos vamos a hacer cargo, la verdad que Singapur siempre ha sido una de las grandes citas obligadas ya desde el año 2018, a pesar de que no se pudo disputar entre los años 2020 y 2021 a propósito también de la pandemia del COVID-19. Hay que decir, amigo, que el Gran Premio de Singapur tiene una larga data, a pesar de que nosotros digamos en la máxima categoría está desde el año 2008, la verdad es que entre los años 1966 y el año 1973 se disputó un Gran Premio de manera constante y de manera anual en Singapur, pero que no correspondía a la máxima categoría de la Fórmula 1, correspondía a grandes rasgos en la categoría de la llamada Fórmula Libre, que obviamente se disputó durante varios años, ¿no?, en Singapur, en el circuito callejero de Thomson Road. También no en el centro de Singapur, también apelando, ¿no?, a estos circuitos callejeros, y que después obviamente el arquitecto Herman Tilke, conocido ya y hablado por nosotros, comenzó a utilizar también las calles de la misma ciudad de Singapur para obviamente crear este gran premio y este circuito en el contexto de la máxima categoría. Un callejero que obviamente por su parte comenzará, ¿no?, en la Fórmula 1 desde el año 2008 y que evidentemente que nos genera también un gran gusto personal. Si me voy a mi opinión personal, Singapur es uno de esos circuitos, amigos, que la verdad que siempre se esperan año a año, ya que es algo muy diferente a lo que la Fórmula 1 nos tiene obviamente acostumbrada. Y que a pesar de lo ratonero que puede llegar a ser este circuito y lo difícil también para los adelantamientos, la verdad que siempre nos maravilla con su ambiente, con su espectáculo y en estas condiciones nocturnas que a la verdad que siempre le añaden un condimento bastante especial. Amigo, no te quito más tiempo, así que te doy la bienvenida y obviamente hoy día ya conversemos de este gran premio. Gracias primero por el pase, profesor. Profesor Francisco, quien se encuentra a mi derecha, yo soy Sebastián y juntos estamos haciendo este nuevo capítulo de Escudería SF, el cual es la previa a este Gran Premio de Singapur a disputarse este fin de semana, un gran premio el cual nos trae en primer término lo ya mencionado por el profesor Francisco, unas noticias bastante tristes respecto de Hamilton. Recordar de que son 13 años los cuales Roscoe estuvo compartiendo con nosotros en el paddock, una figura para todas las personas en esta nueva era de la Fórmula 1 en que nos presenta a las personas y a los pilotos más humanos. Roscoe fue una personalidad, fue una celebridad dentro del paddock y es lamentable lo que sucede. Y quizás qué consecuencias puede traer para un fin de semana, quizás lo podemos hablar un poquito más adelante en el capítulo. Como tú mencionaste, un gran premio de Singapur que es esperado por todos los fanáticos, si bien no es el mejor gran premio de la temporada, es uno de los buenos y uno de los buenos nuevos grandes premios, ya se está convirtiendo en un clásico. Y desde la temporada 2008, como has mencionado, la carrera 800 del Gran Premio de la Fórmula 1 y también la primera edición bajo las estrellas, completamente iluminado, lo cual en su momento generó bastantes críticas por ciertos sectores ambientalistas, pero por esta intención de la Fórmula 1 de llegar al público europeo a un buen horario. Volvemos este 2025 a un gran premio el cual esperamos de que nos dé nuevamente sorpresas como en reiteradas ocasiones y alguna que otra alegría en especial para la escudería Ferrari después de una temporada bastante floja. Amarga, podríamos decir. Claro. Esperamos que con todos los condimentos este fin de semana sí podamos sacarnos el mal sabor de la boca que llevamos arrastrando desde durante Monza esta temporada, con circuitos clásicos en general que nos han dado esos problemas. Y bueno, acá Vincent haciendo gala de nuestro cariño hacia los animales y quizá una pequeña mención a Roscoe en el contexto. Tenía que ser parte en este capítulo dedicado también especial a Roscoe.
Debería poner después una fotito de él. Sí. Dicho eso, esperamos de que sea un gran premio bastante interesante y como este capítulo, el cual trataremos de hacerlo más corto que lo habitual debido a que tiene clase y ya está medio enfermo el profesor, pero al menos ya nos ha dado las primeras luces de lo que va a ser este gran premio. ¿Algún recuerdo que te venga a la memoria de este circuito en especial? Bueno, respecto a tu pregunta, amigo, la verdad que, bueno, Singapur siempre resulta una cita especial, ¿ya? Singapur, claro, no destaca por una gran competencia en pista, pero sí destaca además siempre por castigar mucho el error. Singapur además tiene una de las grandes características que es un circuito que además está muy pensado en curvas, además de muy baja velocidad. Es muy no enrevesado el circuito, lo cual genera obviamente yo diría una capacidad técnica por parte de los pilotos mucho más intensa que quizá en otro tipo de circuitos. Y si yo un poco pienso obviamente en algunos grandes premios recordados por lo menos en Singapur, yo te podría decir quizá algunos más modernos, que la verdad que nos han dejado la verdad muchas buenas sensaciones. Recuerdo mucho, por ejemplo, lo que fue el Gran Premio del año 2023, cuando en una temporada tan dominadora por parte del equipo de Red Bull, Claro. y con un Max Verstappen que la verdad que se sabía que ya iba a ser campeón del mundo, ¿no? En esa temporada, y llegamos a Singapur con un Verstappen con bastantes problemas y además con un Checo Pérez sacando la cara por el equipo Red Bull perdón, el 2023 fue el año de Sainz, perdón, Sí. de Carlos Sainz, y obviamente también dando la única victoria de un equipo no Red Bull en esa temporada 2023. Y me vino a la colación lo que pasó también con Checo Pérez, porque en el año 2022 también tuvimos una carrera bastante singular en una lucha directa entre Leclerc y Checo Pérez, principalmente, donde yo recuerdo muy bien la victoria, ¿no?, que se lleva, ¿no?, el mexicano, y para toda la afición la verdad que fue, yo diría, un momento bonito también para la carrera de Checo Pérez en cuanto a su trayectoria y además por servirnos en este listado que hemos caracterizado a Checo Pérez como uno de los grandes pilotos en estos circuitos callejeros, ¿no? El rey de las calles, como se le denominó al piloto mexicano. Dentro de los otros grandes premios que podríamos recordar también, amigo, yo creo que además de los anteriores, bueno, el anterior del año 2024 con una muy buena victoria también de Lando Norris. Bastante sólido. Una temporada en que todavía está abierta la lucha y sacando una gran ventaja respecto a Max Verstappen, quien logró al menos tratar de acercarse a un McLaren, el cual era bastante superior a Red Bull, al menos en ese momento de la temporada. Sí, y un Lando Norris que además, si bien esa temporada 2024 seguía representando unas ciertas dudas para la afición, a mí me sorprendió mucho ese Gran Premio de Singapur porque vimos a Lando Norris bastante manejando muy bien la situación en todo momento. O sea, no perdió la paciencia, no perdió los estribos, no cometió grandes errores. Hubo un par de errores que fueron identificados, yo los recuerdo muy bien, pero que la verdad que no llegaron a mayor término. Y la verdad que le dieron una victoria bastante consistente al piloto británico. Quizá adelantándonos a lo que va a ser la predicción al final del capítulo, igual siento de que esos errores, quizá en estos momentos con la presión que hay en el campeonato, puedan influir en mayor o menor forma a Lando Norris, recordando por ejemplo un gran premio de características no iguales pero similares como es el de Arabia Saudita, donde por ejemplo en clasificación se vio perjudicado. Quizás puede destacar y tener un ganar sólidamente, pero si comete un error puede costarle muy caro este fin de semana. Sí, y eso es lo que mencionábamos, ¿no? El Singapur es un circuito que castiga el error. Y lo hemos visto también, o sea, no sé si recordarás el año 2023 cuando George Russell comete un leve error y lo manda contra el muro, a una vuelta de terminar. Muy bueno. Y en una pelea directa con Lando Norris y con Carlos Sainz, que obviamente para la pasión ferrarista fue un año, yo diría, que pudo defender Carlos Sainz y darnos una gran alegría para el público ferrarista en un circuito donde la verdad que no esperábamos mucho, y la verdad que Sainz nos demostró un gran pilotaje, ¿no? Durante ese periodo. Otros grandes premios que podríamos recordar, amigo, quizás
Un gran premio que se me viene ahora a la mente es el Gran Premio de Singapur del año 2017, que fue bastante difícil para el público tifosi en una largada que ya comenzó mal y la verdad que deparó un poco también lo que había sido la tónica de un campeonato que hasta un cierto momento había dado la pelea, ¿no? Sebastian Vettel con Ferrari en este dominio, ¿no? Del equipo de Mercedes, con un Hamilton que al final en esa temporada se terminaría llevando, ¿no? El campeonato. Claro, como contexto nomás, señalar de que primero en la clasificación Hamilton larga muy atrás ese fin de semana, lo cual volvía a generar unas grandes esperanzas para la hinchada tifosi. Recordar que después del Gran Premio de Italia, que era la cita anterior al Gran Premio de Singapur, Hamilton logra tomar el liderato nuevamente de ese campeonato por sobre un Vettel, pero era muy reñido todavía el campeonato. Veíamos de que Vettel tenía todavía opciones matemáticas concretas como para poder salir campeón y luego de este primer golpe en esta primera vuelta, vemos a Lewis Hamilton escapándose y después ganando sólidamente una carrera versus la desazón para todos nosotros como hinchas tifosi, que no nos despertamos muy temprano ese fin de semana solamente para sufrir. Sí. Y vamos a ver, ¿no? El choque impresionante que van a tener las dos Ferrari, además sumado a un Max Verstappen, un joven Max Verstappen en la escudería de Red Bull, que la verdad que entre los pilotos de Ferrari le hicieron un gran sándwich a Max, en los cuales creo que todos terminaron no abandonando los tres. Los tres y un Fernando Alonso, el cual había tenido una muy buena largada y que se vio afectado. afectado se llevó un gran... El choque que impacta, si no me equivoco, fue Verstappen, ¿no? Cuando lo empujan a Verstappen. Claro. Y ahí no se lleva puesto también a Fernando Alonso en una largada del Gran Premio de Singapur del año 2017, muy accidentada y que no acabaría ahí porque después tendríamos una serie también de microincidentes donde incluso el mismo Hamilton se va a quejar en algún momento cuando ya tenía el liderato de la carrera de la cantidad de safety cars que salieron, ¿no? En ese Gran Premio. Bueno, dentro de las costumbres de determinados pilotos en cuanto a las quejas por radio, entendiéndose que es un gran premio bastante, como ya lo adelantaste, estrecho, mucho muro, el cual en definitiva puede llevar a que un pequeño error genere no solamente un accidente contra el piloto, sino contra otros, sino recordar el mismo choque en otras temporadas anteriores de Schumacher con Sutil, un choque aparatoso. Pero en esa índole de idea, el safety car es uno de los protagonistas dentro de los fines de semana en Singapur, igual que el virtual safety car, y esperamos de que este fin de semana no sea la excepción, en especial para darle un poco de condimento a una temporada bastante floja. La verdad que sí, o sea, lo necesita la Fórmula 1. Y yo quiero preguntarte algo, amigo, algo bien específico. Estamos viendo un mes de septiembre donde Max Verstappen la verdad que está ganando todo. O sea, vimos su buen resultado que tuvo ya a principios de septiembre en el circuito de Monza, ¿no? Ganando, ¿no? el Gran Premio. Luego nos vamos al Gran Premio de Azerbaiyán, con un Max Verstappen volviendo a repuntar, volviendo a dominar, y sumado que entre grandes premios, Max Verstappen además se nos estaba yendo a estas prácticas, ¿no? para poder sacar, ¿no? La licencia para correr en su GT3 en el circuito de Nürburgring, para poder disputar en lo que fue el fin de semana pasado. Nosotros estamos a día lunes 29 de septiembre, el día domingo, si no me equivoco, 28 de septiembre fue el día que Max Verstappen hizo historia. Terminó ganando, ¿no? Las 6 horas de Nürburgring en el circuito con su Ferrari, ¿no? En el contexto de la GT3. Y la verdad que nosotros lo conversábamos de manera previa también a este capítulo, dejando ya sus 2 horas, ¿no? De competición, una distancia con el segundo piloto de ¿cuánto? De un minuto. Un minuto, mucho. O sea, tenemos un Max Verstappen, yo diría que en llamas, podríamos decir, en este mes de septiembre. Y ¿repetirá hazaña en Singapur ahora o no, amigo? ¿Qué crees tú? Mira, yo creo que acá hay 2 factores muy importantes a considerar. Primero, las características propias de este Gran Premio se asemejarían en un cierto punto a ya grandes premios más cómodos para un McLaren. Hay curvas más rápidas acá, del sector medio, la cual le permitiría sacar una cierta ventaja. Quizás hay sectores más trabados también dentro del Gran Premio, pero no es como Azerbaiyán, el cual te pillas solamente con curvas muy trabadas y una par de largas rectas, que era donde sacaban la ventaja los Red Bull en general. En este caso estamos viendo un Gran Premio en el cual el sector trabado
también tiene curvas rápidas las cuales le pueden permitir a un McLaren sacar una cierta distancia. Pero lo que ya habíamos adelantado, por un lado, McLaren necesita por ambos pilotos tener un fin de semana perfecto para tener un buen resultado. Si largan 1 y 2, lo más probable es que se alejen, tengan una ventaja abrumadora, Sí. pero si se complican en clasificación, quizá el fin de semana también sea un poco más tortuoso. Y por otro lado tenemos Max Verstappen, el cual viene como campeón, viene como tú señalaste, ganador de estas 6 horas, pero que además no tiene nada que perder ya en esta altura del campeonato. En un momento incluso ya se le da como perdedor y sacado completamente de la ecuación y ha tenido este renacer, pero que bajo ciertas condiciones podría ser el campeón. Un piloto que disfruta el automovilismo como Max Verstappen, no Como se nadie. le puede, claro, no se le puede dar por muerto por un lado y puede que repita. Sí. Yo lo veo, la verdad, probable. Recordemos que Max Verstappen nunca ha ganado en Singapur. ¿Ya? Eso es un dato bien interesante. Ha ganado en los últimos tiempos, bueno, Sainz, Lando Norris, Checo Pérez. Pero bueno, Max Verstappen no ha podido no conquistar las calles del circuito callejero de Marina Bay. Y yo creo que, como tú bien indicas, si las condiciones se dan, si los McLaren vuelven a cometer ciertos errores en clasificación, como lo pudimos ver en Bakú, es muy probable que un Verstappen, considerando, ¿no?, el estado en forma que trae, pueda lograr, ¿no?, conquistar este circuito que yo creo que se le ha hecho bastante esquivo. Claro. Y pensemos que Max Verstappen lleva también harto tiempo, ¿no?, en la categoría y nunca ha podido concretar esta victoria. Así que la verdad que yo creo que este fin de semana va a estar relativamente interesante para algunas escuderías, de la misma manera que Bakú presentó características ideales para ciertas escuderías, como Williams, que sacó uno de los Claro. más grandes réditos, ¿no?, de esta temporada, con el podio que logró el piloto español Carlos Sainz. Es muy probable que podamos ver quizá alguna curiosidad o algo que nos llame la atención en este fin de semana. Yo en algún momento lo mencioné, no sé si grabando o en off, pero para mí Singapur es la última chance de Ferrari para poder lograr alguna Sí, victoria. sí. Ya el resto de circuitos que quedan lo veo poco probable. A lo más quizás Abu Dhabi, Sí. cuando ya todo se haya resuelto, Sí. pero sí, Singapur tendría las características propias para que Ferrari trate de acercarse. Lo veo bastante complicado, pero no hay que perder la esperanza, somos No, no. tifosi, Así es. entonces Estamos en ese sentido acostumbrados. estamos acostumbrados. Si llega la sorpresa, genial, si no, Así no. es. Pero como tú bien mencionas, un fin de semana, al menos desde esta perspectiva, que sería como la última gran chance de Ferrari, donde otros equipos quizás puedan lucirse. ¿Quién no sabe o quién no pueda creer de que Alpine logre sumar, encaramarse y lograr puntos, como ya lo lograron en el WEC, Así en es. una categoría en este fin de semana en que también de sorpresas no lo creíamos, de que Alpine estuviera tan cerca peleando por Sí. esa en esa categoría, considerando que por ejemplo Ferrari en el fin de semana también estuvieron muy lejos y apagados para estas pretensiones de campeonato de piloto. Así es. Entonces, en el automovilismo las sorpresas se dan y hay que esperarlas nomás, hay Claro. que esperarlas. Cuando Y uno que- menos lo espera, parece. Claro. Quizás se repita algo en Williams. Así quién es. sabe. Yo sigo apostándole a Sauber de que puedan dar algún tipo de Y sorpresa. Aston Martin quizás también nos pueda dar alguna sorpresa, no sé si podio, pero por lo menos sumar con ambos pilotos buenos puntos. Claro. Ahora, y en términos generales, como también lo mencionaste al comienzo, solamente para hacernos cargo de un gran premio que es el más icónico, pero en forma bien resumida, porque esto todavía está dentro de un proceso litigioso, Sí. hablar de lo que fue la temporada 2008. En especial en este gran premio que daba por inaugurado en un gran premio espectacular, donde los pilotos igual se quejaban en cierto punto por las luces que podía causarles ciertos problemas en conducción, una temperatura la cual también llevó a ciertos pilotos a tener mucha pérdida de peso, condiciones climáticas que nos da esta parte del mundo en la cual mucho calor, mucha humedad termina siendo no digamos perjudicial, pero sí un factor a considerar respecto de los pilotos en general. Una temporada 2008 la cual, como ustedes saben, termina dándole la victoria y el primer título de campeón a Lewis Hamilton luego de del momento en que Ferrari
ya se disponía a celebrar el título con Felipe Massa y que debido a esta maniobra de Glock, que en su momento se analizará porque hay personas que dicen que hubo complot, de que hubo trampa porque era amigo, etcétera, logra adelantarse en posición y el título en definitiva pasó a manos de Hamilton. Uno de los mejores finales de la máxima categoría, Una junto con joya. el 2021, que también fue uno de los grandes finales, pero el 2008 fue joya, o sea, Veníamos del 2007, 2007, que también fue un que final infartante para Ferrari. Sí, para Ferrari, hermoso ese final. Y el 2008 también, o sea, una de las narraciones también más interesantes es ver a Massa celebrar con tanta efusividad, ¿no?, su victoria, muy seguro, y luego, ¿no?, toda la decepción que incluso las cámaras cuando estaban en el box de Ferrari, yo recuerdo esas caras y todo, la verdad que les cambiaron, pero en el microsegundo, el rostro les cambia todo. La tristeza en la cara del padre Felipe Massa, Sí. o la reacción violenta de los mecánicos de Ferrari Sí. golpeándole al muro. Una carrera en la cual quizás hubiese sido distinta la historia de acuerdo a lo que pasó en el Gran Premio de Singapur de ese año. Sí. Esta cita, la cual nos llevaba como líder a Felipe Massa, teniendo un fin de semana bastante bueno, largando desde la pole, nos presentó lo que ya hemos mencionado en varios capítulos, que es el Crashgate. Sí. Un evento muy triste para la categoría y también en particular para una escuadra legendaria como Renault, que en ese momento era dirigida por Flavio Briatore y también estaba Pat Simons. Muchas gracias. Dos figuras importantes dentro del paddock que habían tenido cierto recorrido con escuderías como Benetton, donde salieron campeones con Schumacher, y que también habían logrado el campeonato con posterioridad con Fernando Alonso. Una temporada 2008 bastante pobre, considerando de que el 2007 también había sido muy malo para Renault, no habían logrado tener las mismas hazañas que el 2006. Y en este Gran Premio tenían una posibilidad, una remota chance de que su piloto estrella Fernando Alonso, quien regresaba a la escudería, pudiera ganar. En esa oportunidad, de acuerdo a los trascendidos que después haría público Nelsinho Piquet, habría recibido la orden de ambos directores en cuanto a que una vez efectuado la parada en boxes de Fernando Alonso, se golpeara. En particular en una curva, que si no me equivoco era la 13, para efectos, o 10, 14 puede ser. Póngalo ahí después en sí, lo ponemos en postproducción. Pero si no me equivoco fue la curva 14. Ya. Para efectos de que, debido a que en esa curva no habían escapatorias, obligatoriamente saliera el safety car, habiendo ya tenido la parada a favor Fernando Alonso. Primero, Nelsinho Piquet hizo la prueba antes de la carrera. Sí, es muy notorio, si uno analiza las imágenes, es muy notorio que está probando el accidente. Claro. Y con posterioridad a la parada de Fernando Alonso en la vuelta 12, en la vuelta ya 14, es Nelsinho Piquet quien choca contra el muro. Lo cual primero llevó como consecuencia esta salida del safety car, las consecuencias propias de esta salida del safety car que hizo de que Fernando Alonso lograra recuperar posiciones y con ello terminaría en primer lugar. Por otro lado... Curva 17, amigo. 17. Curva 17. Ya, muchas gracias. Pedimos las disculpas correctamente. Por otro lado, también hay que señalar de que Ferrari indirectamente perjudicó completamente las pretensiones de Felipe Massa, ya que en la vuelta 44, en este reabastecimiento, recordar que en ese momento en la Fórmula 1 todavía había manguera con combustible. Que algo que debería volver. Sí, sería muy entretenido. Los pilotos tenían que parar no solamente a hacer el cambio neumático, sino que también, dependiendo de la estrategia, llenar el combustible, siempre con estos reglamentos en los cuales se establecía que al término de la carrera tenía que cumplir con un peso mínimo. Sí. En ese caso, Ferrari, al momento de efectuar el reabastecimiento, le dan la orden de liberación a Felipe Massa. Sale, pero arrastra la manguera, lo cual lo termina perjudicando completamente, ya que los mecánicos tuvieron que recorrer el muro, la calle boxe, para retirar la manguera y así volver a llevarlo a pista, lo cual significó que el piloto terminara fuera de los puntos. En principio, Ferrari, y de acuerdo a todo nuestro análisis, perjudicó a Felipe Massa. Sí. Y esa fue la retórica de
todos los amantes de la Fórmula 1 hasta que luego del Gran Premio de Hungría del año 2009 un Nelsinho Piquet, muy molesto debido a que fue desvinculado de Renault, denunció públicamente, y esto con el apoyo de su papá, un gran campeón como fue Nelson Piquet, de que en definitiva estos altos directivos llevaron a que se hiciera trampa por parte de él para beneficiar al piloto Fernando Alonso. Y no olvidemos que también existía la posibilidad, y este era el gran miedo también que tenía Nelson Piquet Jr., la posibilidad de que no hacerlo le pudiese costarnos su asiento dentro de la escudería de Renault. Claro. Eso fue una de las menciones, ¿no?, que junto también a su padre Nelson Piquet informaron, ¿no?, a través de esta denuncia. Y a propósito de, como tú bien indicaste, Pat Simons junto a Flavio Briatore le habrían solicitado de manera previa, ¿no?, a la celebración de este gran premio que se chocara y les con todas las indicaciones. Incluso es muy detallado lo que dice Nelson Piquet Jr., que incluso con un mapa del circuito no le apuntaron en qué lugar, en qué curva, todo le apuntaron para que él tuviese claro esta maniobra, que básicamente lo que resulta es un gran premio manipulado, ¿no?, por parte de Briatore y Pat Simons, y que obviamente después tendrán sus grandes consecuencias. Es así como luego de recabar información, el comité de la FIA decidió establecer dos grandes sanciones. La primera respecto de ambas personalidades, Flavio Briatore por un lado, la prohibición de participar en la Fórmula 1 en general, y un Pat Simons, el cual tenía la misma prohibición pero solo por 5 años. Debido a que Briatore tenía más peso que él dentro de la escudería. Así es. Y a un Renault, el cual se le amenazó con una desafiliación, pero siempre con la condición de que cometiera otra infracción, lo cual en definitiva no se concretó, y por eso vemos todavía a un Alpine como resabio de Renault compitiendo. Dentro de esto, uno podría decir, está todo tachado. Sí. Se acabó esto. Así es. Recordemos que también se le dio inmunidad a Nelson Piquet Jr. Esto no le iba a traer consecuencias a propósito de su declaración. Y además tampoco se le generó ninguna consecuencia negativa a Fernando Alonso, que se había llevado la victoria en ese Gran Premio. Así es. Y cuando nosotros ya creíamos de que la historia se había acabado, el año pasado empezó a circular el rumor de que Felipe Massa iba a intentar realizar una denuncia por medio de los tribunales británicos contra la Fórmula 1 y la FIA como organizadora, debido a esta manipulación en el Gran Premio de Singapur. El piloto perdió no solamente el título, sino las consecuencias económicas propias que hubiese tenido si hubiese logrado el campeonato. En un momento eran puros rumores, nunca se creyó de que tuviera un mayor peso, hasta que salió a flote una conversación que tuvo Bernie Ecclestone y, si no me equivoco, Max Mosley, uno de los directivos en ese momento de la FIA, en cuanto se reconoce que ellos tuvieron conocimiento de la manipulación de los resultados de este gran premio. En la actualidad, Bernie Ecclestone lo que dice es que el periodista alemán no entendía mucho el inglés y lo interpretó de esa forma, pero en estos momentos el Tribunal Superior dio acogida a esta demanda y como prueba a esta información proporcionada a los medios. Y en estos momentos solamente se sabe de que se busca por parte de los abogados de Felipe Massa el que se le dé una indemnización por lo que hubiese obtenido como campeón. Pero todavía no sabemos si esto va a tener repercusiones respecto a los resultados oficiales del término de la temporada 2008, si es que se le reconoce como título y campeón a Felipe Massa, o se mantiene la circunstancia igual, o simplemente se deja vacante, que es una alternativa que también puede ocurrir. También puede ocurrir. Y bueno, también un gran afectado aquí sería Hamilton, que obviamente es el título que él se lleva, ¿no?, ese año 2008, y que obviamente con toda esta situación se está poniendo un poco en duda. Bueno, ahí siempre un poco salen los típicos comentarios, bueno, si a Massa le dan el título por todo este trámite legal, Hamilton podría reclamar el título del año 2021 contra Max Verstappen. A propósito, ¿no?, de esa situación bastante extraña que hay que decirlo, vivimos también en el año 2021 con esa decisión, ¿no?, del director de carrera,
que obviamente le dio un poco también la ventaja, ¿no?, a Max Verstappen, Claro. de poder llevarse esa carrera y así ganar el título. La verdad que la situación de Felipe Massa ha generado, al principio fue bastante irrisorio, ¿no?, pero después fue agarrando forma y parece que la verdad le ha dado bastante consistencia a su demanda y a su reclamación en contra también de la Federación Internacional de Automovilismo y obviamente las consecuencias que eso pueda traer respecto a lo sucedido en la temporada 2008. Bastante curioso, ¿no?, esta reclamación de Felipe Massa en este último tiempo, y además que Bernie Ecclestone en algún momento como que también le quiso dar un poco la aprobación a esta reclamación por parte del mismo Felipe Massa, aunque creo que no fue nada evidentemente muy oficial o que se haya salido en algunos medios, pero incluso yo leí varios en alguna post, por ejemplo, en algunos lugares, de que mencionaban, ¿no?, a Bernie Ecclestone como un poco también defensor de lo que estaba haciendo Massa, ¿no?, en torno a esta reclamación. Pero obviamente no sabemos si es oficial o no, ¿ya? Bueno, un Bernie Ecclestone el cual en el último tiempo ha hecho mucho polémica en general, una persona a la cual no se guarda las opiniones y que en definitiva nos permitió llegar a la Fórmula 1 que tenemos al día de hoy con los problemas que tiene, pero también con el espectáculo propio. Sí. No sé cuáles van a ser las consecuencias. Hay que considerar de que se va a iniciar ahora un juicio propiamente tal, el cual Sí. en algún momento nos va a dar un resultado y que esperemos que sea lo más justo para las pretensiones no solamente de Felipe Massa, sino también de Lewis Hamilton, Por supuesto. quien en definitiva se vería afectado sin tampoco haber hecho nada. No, para nada. Esto no tiene nada que ver con él tampoco. Claro. Ahora, el hecho de que se cancelen los resultados de Singapur 2008 le da el campeonato a Massa. Claro. Pero, bueno, yo no sé lo que irá a pasar. Yo no creo que se le dé el campeonato a Massa, ¿ya? Algún tipo de indemnización podría Sí, lo más conseguir. probable. Es muy probable que lo consiga, pero no creo que se genere esta situación de entregarle un premio, ¿no?, un reconocimiento como mejor piloto del año 2008 después de, imagínate, más de 10 años. Entonces, Claro. igual estamos... Es bastante extraño toda esta situación, pero generó bastante polémica a día de hoy. Y Lewis Hamilton, que también ha guardado bastante silencio, ha sido bastante precavido con toda esta movida que un poco instaló Massa desde el año pasado. Así es. En una frase, en una sola movida, te quiero hacer una pregunta que también tú me la planteaste fuera de micrófono, pero quiero hacértela para que la expreses. Hamilton, ¿debiese correr este fin de semana? Uf. Ahora, pensándolo bien, bueno, en varias cosas. Yo creo que no debería correr. Te soy súper sincero. Emocionalmente es una situación que afecta. Imagínate perder un ser querido, alguien que es integrante de tu familia. A día de hoy ya no podemos excluir a los animales como parte de la familia. Son parte de la familia y a día de hoy lo estamos viendo en nuestra sociedad. Hasta uno mismo, ¿cierto?, lo aplica. Que en el fondo son grandes compañeros de vida y lo fue Roscoe por mucho tiempo también del piloto británico. Yo, si fuera Hamilton, no disputaría Singapur. Pero yo creo que sí lo va a disputar. O sea, Claro. me da la impresión de que sí va a ser... sí él va a correr el Gran Premio. Ahora, no esperemos un gran nivel, no esperemos un gran rendimiento. Estas Claro. cuestiones psicológicas, la verdad que pueden jugar en dos líneas. Te puede beneficiar mucho, te puede dar un ímpetu, ¿no?, de motivación y de querer un poco, yo creo que ganar en memoria, ¿no?, también de Roscoe. Pero hay que ser sinceros también. Hamilton debe estar bastante triste y apenado por esta situación. Claro. No es menor, ¿no?, la situación que vivió, considerando que además Roscoe estuvo 4 días en un estado como de coma. Así Claro. que, donde obviamente yo creo, según lo que yo entendí, interpreté de la comunicación que el mismo Hamilton dio, tuvo que tomar la decisión, en el fondo, yo en este caso, hacer dormir a Roscoe. Claro. Que debe ser una decisión bastante fuerte y obviamente ahí entra una serie de debates psicológicos, mentales, personales, que debe ser bastante difícil lidiar con eso, considerando que estamos dentro de la máxima categoría y una categoría estresante, de mucha ansiedad, de mucha presión, ¿no?, desde los medios, de la afición, de los equipos. Por lo tanto, si uno piensa en términos de salud mental, yo diría, Hamilton, no corras Singapur este fin de semana. Pero yo creo que sí va a disputar la carrera. Si te soy sincero, yo creo que él va a estar ahí. Esperemos que la decisión que tome Lewis Hamilton, ya sea de disputar o no el Gran Premio, sea
lo mejor para él, sabiendo de las dificultades que ha tenido el último tiempo con Ferrari, las penas, los problemas, ya lo hemos reiterado en varias oportunidades, y sumado con la pérdida de, digámoslo, uno de sus miembros de la familia tan importantes, esperemos de que tenga la templanza y el cuidado por parte de su entorno para que tome sabias decisiones. Y esperamos también, como lo conversamos afuera del micrófono, que esto no signifique necesariamente el que tome decisiones como el abandonar la categoría. Por supuesto, el retiro, como se ha hablado tanto también, o el hecho de que ya no continúe en Ferrari para el 2026. La verdad que con todo esto que se ha dado también en el último momento, sumado también a las informaciones que hay sobre Charles Leclerc, que también se lo vinculan a un cierto movimiento, si es que no va bien en la temporada del próximo año. Bueno, la verdad que hay un poco todavía de interrogante con todo esto, y vamos a ver también cómo se va terminando el año, considerando también todas estas informaciones que hará Hamilton, y obviamente esperemos que, como tú dices, que el ambiente obviamente lo cuide de la mejor manera también, y obviamente la escudería Ferrari esperemos que tome la madurez, la templanza, ¿no? Y el apoyo con su piloto, que a pesar de que el piloto nuevo del equipo, Hamilton además es una persona muy querida en el paddock, o sea, se ha ganado, ¿no?, el respeto de toda la afición y además el mundo interno de la Fórmula 1, así que por esa razón yo creo que tiene que tomar una decisión que ojalá esté mediada por el bienestar del piloto. Yo creo que en este momento hay que pensar en el bienestar mental del piloto. Claro. Bueno, amigo, yo creo que ya es momento de dar la ficha técnica del circuito. Bien, amigas y amigos, en este circuito callejero del Marina Bay, un circuito muy complejo, y hay que decirlo, porque aquí no es solamente en términos técnicos, no de la dificultad del trazado, sus curvas, en algunas de mediana velocidad, en otras de muy baja velocidad, donde la carga aerodinámica va a ser también un factor importante. Hay que señalar también el problema que podemos tener a nivel climatológico, o sea, la humedad y el calor siempre afectan bastante a los pilotos de la Fórmula 1, donde la exigencia física, la verdad que puede ser bastante difícil, ¿no?, para el condicionamiento físico que puedan tener los pilotos para este fin de semana. Recordemos que en grandes premios anteriores habíamos tenido algunas situaciones con respecto, ¿no?, al problema de la humedad y el calor, donde incluso los pilotos pueden llegar a perder 3 kilos de peso, ¿no?, al terminar la carrera. Así que la verdad que estamos en presencia de un circuito que es muy bonito, muy espectacular, nocturno, callejero, luces, etcétera, lujo, pero también hay una condición ahí del factor humedad y temperatura que la verdad que puede también jugar un poco en contra, ¿no?, de el condicionamiento físico de los pilotos. Con todo esto, el circuito del Marina Bay posee una longitud de 4,94 kilómetros. El primer Gran Premio, como indicamos, en el año del Crashgate se celebra en el año 2008. El número de vueltas para esta temporada 2025 va a ser de 62, la distancia de carrera de 306 kilómetros aproximadamente, y un tiempo de vuelta que lo mantiene Daniel Ricciardo de la temporada 2024 con un tiempo de 1 minuto 34 segundos y 486 milésimas. Para este fin de semana, los días de competición de este Gran Premio van a ser del día 3 hasta el 5 de octubre. Así es, por mientras también Pirelli ha anunciado que los compuestos para este fin de semana son los C3, C4 y C5, gama blanda en general, y algo en que me he equivocado bastante el último tiempo por las fuentes meteorológicas, nuevamente esperemos de que sean erróneas. Se indica hasta este momento que la pista durante el fin de semana va a estar en 30 grados nublado. Ya. Algunos medios dicen que hay probabilidad de tormentas eléctricas y lluvia. Esperemos la lluvia. Así es. Con respecto a los horarios, comenzamos con la práctica libre 1 el día 3 de octubre entre las 6:30 a las 7:30 de la mañana para el horario chileno nacional acá. Seguimos con la práctica libre 2 el mismo día 3 de octubre entre las 10 y las 11 de la mañana. Saltamos al día 4 de octubre con día sábado con la práctica libre 3 a las 6:30, 7:30, y luego la clasificación, uno de los momentos importantes también del Gran Premio de Singapur. Recordemos que en Singapur es complejo adelantar, así que la verdad que la clasificación, esperemos que esté bastante interesante como las que hemos visto previamente, será entre las 10 y las 11 de la mañana. El día 5 nos encontraremos para el desarrollo del Gran Premio y la carrera que va a iniciar a eso de las 9 de la mañana. Amigo, podio. Difícil situación me colocaste.
No lo tenía ni pensado. Te voy a decir algo. Verstappen, primero. Ya. Charles Leclerc, segundo. Me voy a recara. Tercero, Lando Norris. Yo por mi parte, también. Tenía otra opción primero, pero las veces que he apostado por McLaren no me ha ido bien. Así que parto con Verstappen. En segundo lugar, Piastri. Y en tercero, me voy a arriesgar, Albon. No, bien. Sí. Interesante. Algo distinto. Imaginémosle que Albon gana un Veamos. punch. Lo más Sería probable es que bueno. termine Russell en tercer lugar. Sin hacer nada. Sin hacer nada. Amigas y amigos, hemos llegado ya hasta el final de nuestro capítulo de previa del Gran Premio de Singapur. En esta previa un poco de bajo ánimo, no solamente por lo de Rosco, evidentemente, sino también yo me encuentro un poco enfermo y ahora me tengo que ir corriendo a clase. Me quedan 5 minutos. unos 5 minutos para conectarme a la clase. Pero bueno, hemos podido un poco abordar, ¿no?, la historia, algunas características, recordar algunos grandes premios también muy característicos y obviamente, ¿por qué no hablar, considerando, ¿no?, la contingencia de esta gran noticia que se ha dado también desde el año pasado, lo que fue el Crashgate del año 2008? Amigos y amigas, síganos en nuestras redes sociales, denle me gusta a este video, coméntenos en la cajita ahí de comentarios de este video, apóyenos también con su like, no solamente en esta edición de video, sino también síganos en nuestras redes sociales de Escudería SF. Mi nombre es Francisco, soy la F de este proyecto. Mi nombre es Sebastián, soy la S de nuestro podcast llamado Escudería SF. Amigas y amigos, tengan una muy buena semana y nos vemos para el post carrera del Gran Premio de Singapur. Chao, chao, nos Chao, vemos. chao. ¿Cuánto?